Buenas tardes a todas, a todos. Me es muy agradable hoy presentar a esta obra que se llama Sociología Jurídica, aportes de la sociología jurídica para la práctica del derecho, cuyo autor es Francisco Ferrer Arroyo. Es el 10º libro de la colección de ciencias jurídicas que arrancó en 2017. Y esta colección nace con la idea de que la producción de profesores de la facultad, de tesis de doctorado, encuentra una oportunidad de ser publicadas, pero esto no quiere decir que todas son publicadas, sino que hay un proceso de selección. Una de las características que tiene el libro de Francisco, y que además recién le comentaba, es que es el primer libro de los 10 que ya se han publicado que está pensado ante todo para estudiantes. Y eso es de un valor inmenso. Me atrevo a decir que estamos frente a una nueva línea dentro de la colección. Aquellos libros que son escritos pensando ante todo en, insisto, en estudiantes, aunque otros profesores y profesores que quieren dar el curso van a encontrar un material estupendo. Eso me ha pasado a mí, eso le ha pasado a Cecilia, a quien voy a presentar pronto, que también da clases de sociología jurídica. Bien, tenemos, Francisco va a estar acompañado por Cecilia Dieuseide, es abogada, tiene un LLM en la Universidad de Virginia, de Estados Unidos, es profesora adjunta de Sociología Jurídica de esta universidad y también es funcionaria del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Y tenemos al autor, Francisco, que es también profesor de Sociología Jurídica acá en la Universidad de Palermo, tiene una especialidad en Psicología Jurídica de la Universidad de Buenos Aires y es además investigador del Instituto de Neurociencias y Derecho de INECO. Les agradezco a ambos, especialmente a Francisco, por haber acercado esta obra a la colección. Muchas gracias y doy la palabra a Cecilia. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, agradecer desde ya a la Universidad de Palermo, a Francisco y a Agustina por la invitación. Es muy lindo ver tantas caras conocidas y que realmente la facultad genera un espacio así para hablar de algo que a nosotros nos apasiona tanto como es la sociología jurídica. No suele haber tantos ámbitos donde donde hay espacios así. Para mí personalmente es un orgullo y un honor enorme estar acá y poder tener la posibilidad de compartir el panel con Francisco, no solo porque soy parte de la cátedra, y bueno, hago un paréntesis chiquitito para agradecerles a Anita, a Lili, a Joaco, que también son una parte fundamental de la materia, sino porque a nivel personal, la verdad que este libro y un poco lo que decía Agustina, se volvió una herramienta esencial tanto en mi actividad docente como en el ejercicio que yo hago diariamente del derecho. Yo todos los cuatrimestres cuando doy la materia y doy las clases, obviamente vuelvo a releerlo. Y me pasa algo muy particular que no me suele pasar con muchas cosas del derecho, que es que cada vez que lo leo, y a partir de la interacción con cada nuevo curso, me pasa esto de que vuelvo a replantearme qué tipo de abogada quiero ser, cómo quiero ejercer el derecho, y particularmente un poco siendo muy responsable y asumiendo la responsabilidad del docente, de repensar qué tipo de abogados quiero que egresen de esta casa de estudios. Algo que yo particularmente, y siempre lo hablamos con los chicos de la cátedra, disfruto muchísimo de esta materia, es un poco ver la transformación que se da a los estudiantes. Siempre yo trato por nada del mundo de perderme la primera clase, porque es la clase que aparte, bueno, de conocernos y entender un poco con quiénes vamos a interactuar un cuatrimestre, es esta clase donde les preguntamos, bueno, ¿qué esperan de la materia? Nosotros ya un poco nos reímos porque sabemos que en general, en un 90%, la reacción es bastante desconcierto, o incluso hasta desconfianza, o incluso hasta escepticismo, porque no terminan de entender como que hace una materia que se llama sociología en la carrera de Derecho. Hasta algunos piensan que les vamos a hacer perder el tiempo, como que no terminan como de enganchar de qué vamos a hablar, y que es esta gente que nos habla 3 horas los miércoles hasta tan tarde. Y es muy lindo, es una de las cosas más enriquecedoras de esta materia, ver cómo se va transformando y cómo justamente a lo largo de la cursada se van enganchando y cada vez van participando cada vez más, al punto que llegan a conectar a actores como Foucault o como Marx con memes o con stickers. Y es sumamente enriquecedor. Para mí es un proceso hermoso
Y sobre todo ver que al final, y esto es algo muy personal, pero ver que terminan pensando, opinando y actuando como quizás los abogados que yo quiero en los que yo quiero que se conviertan. Para mí es algo que me llena de orgullo, porque creo que estamos generando como nuevas generaciones y fomentando nuevas generaciones de abogados. En paralelo, algo que me pasa en la UP, justamente porque nos toca un curso bastante heterogéneo. Tenemos gente que es muy chica y que recién acaba de terminar el secundario y está como en ese primer año de la facultad donde uno no entiende mucho qué hacer y de qué se trata esto. Y en esa primera clase me pasa esto de que no puedo evitar pensar y recordar cuando yo decidí estudiar Derecho. Y un poco qué esperaba, y trato de recordar qué esperaba yo del Derecho. Y en mi cabeza, quizá un poco por esto de que nos venden las películas, un poco este prejuicio de que los abogados somos personas que solamente aprendemos libros de memoria, yo medio que tenía esta idea de que iba, bueno, a estudiar un montón, iba a leer un montón, me iba a tener que aprender muchas normas, y que cuanta mayor cantidad de normas tuviese en mi cabeza, mejor abogada iba a ser. En mi cabeza era como una suerte de receta de cocina. Yo ahora tengo las normas, tengo un problema, lo resuelvo. Y la verdad que en la carrera, salvando algunas excepciones, nadie me orientó en un sentido diferente. Me recibo, y obviamente uno cuando se recibe, y muchos de acá me van a entender, uno sale del mundo y se cree con esa mochila llena de normas y de códigos y con todo ese engranaje jurídico, uno va a salir al mundo y se va a llevar el mundo por delante, porque sí, uno quiere aplicar, aparte las tiene frescas, porque está joven y todo. Tuve la suerte y el inmenso desafío de que mi primer trabajo como abogada ya recibida y con título en mano fue en una defensoría pública. En una defensoría donde las personas que requerían mi asistencia o mi ayuda son personas que tienen mayoritariamente sus derechos vulnerados, personas para las cuales la defensa pública es la única vía para que se les garanticen derechos a la salud, a la vivienda, a una alimentación adecuada. Y en ese momento yo, que venía medio agrandada con este título de recién recibida y un poco con esta mochila llena de normas frescas y con mayor memoria de la que tengo ahora, yo sentía que me iba a llevar la defensoría por delante, yo sentía que le iba a resolver los problemas a todos mis consultantes. Por suerte estuve 10 años en la defensoría y hubo muchas situaciones en las cuales arribamos a soluciones que al menos yo, a mi entender, fueron muy justas. Y trabajar en la defensa pública, y los que están acá que trabajaron en la atención al público me van a entender más que nadie, en la defensa pública es muy difícil elegir un caso que quizá conmueve más que el otro. Porque son realidades tan diferentes a la de una, son realidades que te conmueven todos los casos, por un lado o por el otro te tocan. Siempre es muy difícil decir tengo un caso que fue el caso. Pero en mi caso tengo un caso que fue el caso, quizá porque fue mi primer caso así como de abogada recién recibida. Yo era bastante más chica, tenía 24 años y con toda esta ansia de llevarme el mundo por delante. Y me pasó que llega una chica que tenía mi edad en ese momento, pero la diferencia es que tenía 5 hijos, tenía una persona que había sido víctima de violencia de género, una persona que uno de sus hijos tenía una enfermedad muy grande, y que vivían todos hacinados en un barrio popular del sur de la ciudad de Buenos Aires. Y me pasó que ella me contó ese caso y quizá por la similitud de edad o quizá conecté mucho con la consultante, no sé qué fue lo que se generó en esa entrevista inicial, pero yo estaba decidida a que ese caso no había posibilidad de que yo lo pierda, yo ese caso lo iba a ganar, ese caso como defensa teníamos que ganarlo. En ese momento, obviamente, iniciamos una acción de amparo con la idea de que esta señora se pueda mudar a otro lugar. Me acuerdo que conecté un montón de organismos, ONGs, organismos estatales. Me recorrí todo Buenos Aires en persona para encontrar la mejor casa. Terminamos consiguiendo que salga de una sentencia favorable, la familia se termina mudando. Y yo lo sentía como una victoria. Yo recuerdo el sentimiento de satisfacción de decir, bueno, estudié todos estos años y realmente acaba el resultado de tanto estudio, de tanto aprender normas. La verdad que me duró bastante poco la satisfacción, porque a la semana la señora me llama y me dice, me agradece obviamente todo lo que nos habíamos movido y trabajado y todo lo que habíamos hecho por ella, pero me cuenta que había decidido volver a su barrio de origen. Yo la verdad no me acuerdo qué le respondí, porque creo que me bloqueé en ese momento, porque la frustración que yo sentía interna, y hasta incluso el enojo que yo sentía interno, no lo podía manejar. Me acuerdo que estuve hasta muchos días con esa carga de angustia que me lleva a mi casa, porque era como entender que estudié todo esto, hay tantos tratados, normas nacionales, internacionales, tantos cuerpos, tantos organismos estatales que trabajan para garantizar el derecho al acceso a la vivienda, y que en definitiva yo sentía que como sistema le estábamos fallando a la señora, no estábamos solucionando su problema. Y eso me generó como fue un encontronazo con la realidad del derecho que fue bastante frustrante. Porque si mi primer caso termina así, no quiero pensar de acá a 10 años.
Pero bueno, dentro de la suerte que tuve de trabajar en la Defensoría, tuve la suerte además que uno de mis primeros jefes fue Francisco. Yo era en ese momento recién recibida, Francisco con más años de ejercicio de la profesión. Y sí me acuerdo que en una de estas charlas en las cuales yo, con mi frustración y esta carga de que quiero hacer catarsis, le hablo, él me hizo hacer ver algo que yo quizás hasta ese momento no había logrado entender o nunca logré registrar. Él me hizo entender que quizás muchas veces el derecho y todo este plexo normativo y de normas de los cuales los abogados nos llenamos de orgullo, muchas veces no contemplan que hay normas sociales que guían el comportamiento de las personas y que no están contempladas en las normas, no están contempladas en las leyes. Él me hizo entender que quizás yo en esta vorágine, de resolver el problema, no había podido entender o no había podido ver que mudar a esta señora a la otra punta de Buenos Aires implicaba quizá perder su red de contención, implicaba perder a su vecina que le iba a cuidar a sus hijos cuando esta persona fuese a trabajar o fuese a hacer mandados o fuese a llevar a sus otros hermanos a la escuela. Implicaba mudarlo a un lugar donde posiblemente, quizá hasta medio por escondidas, pero no deja de ser cierto, que estaba una persona que iba a sufrir situaciones de discriminación, de prejuicio. Era sacarla de un lugar donde la señora tenía un sentido de pertenencia. Y yo toda esa parte, todo ese engranaje que es anexo a la norma, nunca lo había podido ver, porque en ninguna norma que garantiza el derecho de acceso a la vivienda habla de todo esto. Y un poco este libro, que yo por eso recomiendo inmensamente a todos los colegas que están acá leerlo, nos hace entender esto, que el derecho no es la aplicación automática de normas. No somos robots jurídicos, perdón. Somos personas que tenemos que entender que cada caso está en un contexto y que ese contexto tiene un porqué. Así que aprovecho desde ya a recomendarles inmensamente la obra, agradecerte, Francisco, de corazón y eternamente porque generaste ese proceso en mí y sobre todo, y me voy a tomar un poco el atrevimiento de hacerlo en nombre de todos los que estamos acá, agradecer la pasión que justamente ponés todos los días para seguir formando abogados y abogadas que entiendan que el derecho va más allá. Así que bueno, sin mayores dilaciones y para no entretenerlos mucho más, porque justamente acá la estrella no soy yo, les agradezco a todos la atención y bueno, le doy la palabra acá al autor de esta obra hermosa. Bueno, muchísimas gracias. Ceci, las palabras que elegiste para presentarlo, la verdad que son emocionantes porque es lo que yo buscaba, de convertir a esta obra en una herramienta y que encima, bueno, ya lo venimos charlando, que vos me digas, mira, y lo pude aplicar, me llena de orgullo. Y lo que decía Agustín al principio, con relación a que es una obra pensada en los estudiantes, y también me llena de orgullo. Algunos autores dicen, no, esto es para profesionales. No, esta no. Esta es para estudiantes. Pero yo sé que la gente que le interesa un tema no se asusta porque sea una obra pensada por estudiantes. O estudiante es una persona de 25, 30, 40 años. Que sea pensada para estudiantes quiere decir que está escrita en un lenguaje relativamente llano, pero sin abandonar los conocimientos científicos que tienen que transmitirse. No es una obra para que vos no la entiendas y que por eso digas, qué buena que es. Porque a veces pasa que las obras oscuras no se entienden y no nos animamos a decir, no la entendí. Y atribuimos a que es una buena obra por la dificultad que tiene. Esta no tampoco va a tener eso. Es decir, si esperabas eso, no lo vas a encontrar. Pero sí vas a encontrar lo que yo le decía a Ceci cuando empezamos a trabajar juntos hace más de una década, que el derecho es lo que dicen las normas, lo que los legisladores escriben, pero ahí no termina el derecho, ahí recién empieza. Es eso más la interpretación que hacen los aplicadores, o la falta de aplicación, porque hay un montón de normas que están escritas, pero hay gente que no las aplica porque está en contra de lo que dice la norma. Hay gente que tiene que controlar que las personas no hagan algo y sin embargo no lo controlan porque no están consustanciados con esa finalidad de la norma. Esto empezó con el consumo de marihuana. Había personas dentro de los ámbitos que tenían que controlar que la gente no consumiera marihuana, que como no estaban de acuerdo con esa idea, hacían la vista gorda. Al punto tal que esto llegó, en el caso de Arriola, hasta la Corte Suprema de Justicia Argentina. Y ahí ya lo tenés más institucionalizado, el hecho de yo no estoy de acuerdo con esto y por lo tanto encuentro una interpretación judicial que permita generar un gris. Y si vos pensás, en el caso de consumo de marihuana,
En el caso de interrupción voluntaria del embarazo antes de la ley, también tenés zonas grises donde los jueces no querían condenar puniblemente con las penas del Código Penal a las personas que eran denunciadas por la práctica de una interrupción del embarazo. Hacían una interpretación de un gris. Bueno, la ley dice algo. Los jueces hacían una interpretación que les permitía decir, esta me parece que es la solución justa. Y con el caso de la muerte digna, si querés también, la ley no dice que los familiares pueden decir, cuando él estaba vivo, cuando él estaba, perdón, con conciencia, no ahora que está en estado vegetativo, él nos dijo que quería que le interrumpieran el tratamiento. La ley no dice eso. La ley dice que uno tiene que dejar directivas anticipadas, uno. Pero en el caso de MA, la Corte interpretó que si ese uno se lo dijo a los familiares después me lo pueden decir. Vuelve a ser un gris para poder dar una solución que parece justa a un momento contemporáneo. Entonces, eso es la sociología jurídica, es tratar de comprender por qué las normas se aplican de una manera a veces diferente a lo que está establecido en el frío texto de la ley, y se aplican de una manera que en un tiempo y lugar determinado parecen justas. A mí la sociología siempre me interesó porque me parecía demasiado pobre creer que las sociedades se pueden conducir con normas jurídicas. Y como decía Ceci recién, las normas jurídicas son algo bastante moderno. En realidad lo que es histórico y lo que es consustancial con la cultura es la norma social. La norma social de la vergüenza, del qué dirán, de cumplir con la palabra empeñada, de respetar a los mayores, de cuidar a los niños. Todo eso hoy está en las legislaciones, pero eso tiene miles de años de norma social. Hoy ya lo ponemos como derecho positivo para decir, si vos no respetás a tus mayores, estás haciendo un abandono de persona en algún caso. Pero cuidar a los viejos es tradicional. Pero ¿qué está pasando hoy? Hoy no es tan claro si estamos cuidando tanto a nuestros ancianos. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿La legislación? No, la legislación está. Están los derechos de los adultos mayores, hay una contención. Pero lo que está cambiando es la sociedad con respecto a las personas de tercera edad. Al punto tal que se desarrolló un concepto que se llama ageísmo, que significa desprecio por la gente mayor. Y eso lo empezás a detectar en las comunidades occidentales, no orientales. Las occidentales empezás a ver este desprecio, posiblemente porque no son consumidores. Y al no ser consumidores, el Estado y el mercado, perdón, no los reconoce casi como personas, porque no consumen. Y si vos decís, ¿qué está diciendo este hombre? Te estoy hablando de derecho, te estoy hablando de categorías sociales y te estoy hablando del mercado. Cuando vos agarrás este libro, Sociología Jurídica, y vas a la parte que ingresamos en el análisis de los autores, cuando lees a Marx, cuando lees a Gramsci, cuando lees a Bourdieu, cuando lees a Bauman, te vas dando cuenta que de a poco en los últimos tiempos nos han convertido de ciudadanos en consumidores. Y por eso es que uno empieza a encontrar nuevas categorías sociales que el derecho empieza a reconocer. Niños, mujeres, personas de comunidades originarias, que históricamente no fueron reconocidas. Y cuando le preguntas a la sociología, ¿por qué se los reconoce hoy en día? Bueno, la respuesta, aunque suene atroz, es porque son consumidores de algo. Al ser consumidor de algo, empiezas a ser importante ente de protección. Los ancianos no son grandes consumidores. Sociológicamente, la explicación de por qué están tan olvidados es por esta razón. Y la otra explicación, ¿por qué tenemos, por ejemplo, un código civil que baja la edad de capacidad jurídica de los adolescentes y te permite que un chico de 17 años, por ejemplo, hoy tenga una tarjeta de débito, ¿no? O que pueda obtener un registro automovilístico o que pueda votar? Es decir, se ha convertido en un sujeto al que se le dan derechos, que está bien que se los den, pero yo lo que explico desde la sociología es por qué se le dan estos derechos. Entonces la sociología tiene esto, que molesta, porque uno quisiera decir, no, se le da derechos porque somos más humanos, somos más dignos, nos damos cuenta. Bueno, eso te podrá gustar a vos, pero la sociología te va a dar, depende de qué corriente sociológica, pero una explicación material de la sociedad siempre la vas a tener que encontrar en estos factores vinculados al mercado. Y no quiere decir que esto sea practicar un marxismo, quiere decir practicar una idea material de que las cosas no cambian por buena voluntad, cambian porque hay
modificaciones en la adaptación de los individuos, hombres y mujeres, a sus espacios. Entonces, esto es lo que trata de encontrar la sociología jurídica cuando busca indagar las razones de por qué el derecho se aplica de la manera que se aplica, por qué se reconocen algunas nuevas categorías sociales, por qué se empiezan a proteger a algunos individuos y a desproteger a otros. Bueno, todo eso tiene una explicación. Les decía que a mí me gusta la sociología porque explica todo esto que no está en las normas y que lo puede explicar también la ciencia política, que es como la hermana, una prima hermana de la sociología. Pero una que te lo puede explicar más detalladamente es la psicología. La psicología te puede permitir comprender cómo es el pensamiento de los individuos que, y ahora salto a otro tema, que cometen delitos, ¿no? ¿Qué le pasa a alguien que comete delitos? Bueno, la psicología te lo explica bastante bien. Yo terminé estudiando psicología y desarrollé estudios de psicología, tengo un curso de psicología jurídica en la UBA, porque ahí estudiamos en detalle cuáles son las condiciones psicológicas del individuo que lo llevan a no poder controlar sus impulsos, al querer violar una norma social, al querer atentar contra la autoridad. Y eso está muy bien. Y si uno piensa en los adolescentes, que son los que más pueblan las cárceles, si vos mirás la tasa de detenidos, los jóvenes, no adolescentes, los jóvenes son los que más población carcelaria vas a encontrar. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, la psicología tiene una explicación muy clara, porque entre los 16 y 25 años, vos tenés un cerebro que no está maduro. Y esto la neuropsicología lo explica mejor todavía. Tenés unos impulsos emocionales muy fuertes, pero no tenés un lóbulo prefrontal desarrollado para controlar esos impulsos emocionales. Entonces algunos dicen que un adolescente es como un Ferrari sin frenos. Y eso es lo que hace que un adolescente sea adolescente, que ame a sus ídolos populares, que se enamore locamente. También cuando está con amigos vas a 140 borracho en el auto. O también cuando está con otros amiguitos y hace una salidera de una estación de servicio o bancaria. Porque se divierte con eso. Porque esa actividad, primero, es lúdica, es divertida. Segundo, tiene riesgo. Tercero, lo hago con amigos. Cuando uno entiende la conducta delictiva de cierta población juvenil, no la tiene que considerar siempre en términos de beneficio patrimonial. Es un plus la plata, pero también tiene una parte, insisto, lúdica, de juego, de hermandad, de riesgo, que es lo que nos gusta a los seres humanos. Un juego es eso. Un River Boca es eso. Es algo lúdico que tiene riesgo, podés perder, que tiene hermandad con los demás y que tiene un momento muy agradable si gano. Si gano, genial. Los que pierden se van mal, se van a la cárcel, sería en el caso del delito. Pero entonces cuando uno lo empieza a comprender así al adolescente, con esta falta de control de los impulsos, desde la psicología lo puede entender. Pero la sociología te da otra explicación o te complementa esa explicación. ¿Y por qué salen con armas los chicos? Porque está bien que se diviertan, pero ¿por qué con armas? ¿Por qué tan violento? ¿Por qué disparan? ¿Con qué necesidad disparar? Bueno, eso tiene que tener una explicación un poco más social, porque no siempre han sido tan violentos los hechos delictivos, ni siempre se han utilizado armas. Bueno, si uno mira la sociedad actual y vos das una vueltita por los factores culturales, por ejemplo, música que se escucha en los grupos juveniles y adolescentes. Música trap, por ejemplo. ¿Y qué es la música trap? Bueno, la música trap, tengo una charla por ahí dando vuelta para no extenderme demasiado, pero es poner la violencia en notas musicales y en rimas poéticas. Y además a eso sumale una imagen muy agresiva, televisiva, una imagen en los videos y una imagen también en los ruidos. Cuando vos ves un video de trap, vas a ver continuamente que los mensajes son puramente machistas, también tiene que ver con encontrar dinero de cualquier manera y de forma rápida, mejor. Por lo tanto, el narcotráfico o el ejercicio de la prostitución o el uso del cuerpo, en el caso de las mujeres, como una forma de acceso a los recursos, es una vía completamente legítima. El uso de armas también está completamente legitimado. Se sacan fotos y en los videos están con armas mostrándolas. El consumo de estupefacientes también. Yo parezco un mojigato con lo que le estoy diciendo. Pero ustedes tienen que entender que todo eso son personas de referencia para los jóvenes. Cuando tus personas de referencia te están diciendo que la vida no tiene sentido si no ganas mucha money, se tiran dólares por la cabeza,
están rodeados, en el caso de los chicos, de mujeres semidesnudas. En el caso de las mujeres, de hombres semidesnudos también como dominados. Donde están todo el tiempo con o una planta de marihuana o un porro directamente. Cuando simulan como que toman algunas otras sustancias. Cuando las armas circulan por todos lados, vos decís, bueno, esto es una de las variables que están construyéndole cómo hay que ser en el mundo. Entonces, esa variable, sumada a que el cerebro de este adolescente, te estoy diciendo, no tiene demasiadas capacidades para control, si ve modelos que le dicen, así tenés que estar en el mundo, bueno, ya tiene un lado para donde enfilar. Y además otra cosa, cualquier película que veas de ahora, en los próximos días o años, estoy seguro que va a haber un homicidio. Todas las películas, series que suelo ver, cada tanto no, pero en general a alguien matan. Entonces no nos damos cuenta que estamos todos los días consumiendo homicidios. O mira Crónica, o mira cualquier canal de noticias. La noticia del homicidio que ocurrió en Congreso, José C. Paz, Bariloche, se cuenta como una historia. Te la cuentan para que te diviertas. Entonces, cuando la violencia se convierte en algo que yo ya lo digiero sin darme cuenta, ya me voy acostumbrando cada vez más a la violencia. Entonces, si yo tengo música violenta, imágenes por los canales de noticias violentos también. Los memes que circulan también son violentos, ácidos, machistas. O sea, si yo tengo toda esa cultura que me rodea, soy joven, tengo como un estímulo, ¿no?, más fuerte a ser una persona un poco más violenta. Si me faltan otras contenciones, si me falta un control parental, es decir, alguna figura parental, un padre, una madre, un tío, un abuelo, que me dé una contraimagen, que me dé una contención, bueno, voy para el lado del modelo que la sociedad me está presentando. Y ese modelo muchas veces termina en conflicto con la ley. Entonces, cuando uno tiene que entender por qué están tan llenas las cárceles de chicos jóvenes, bueno, en parte, una explicación tiene que ver con la psicología, pero otra grande tiene que ver con la sociología. Con la sociología. El incremento del consumo de alcohol, por ejemplo. No es una variable que se explique solamente porque, bueno, a los chicos les gusta tomar. Es que estamos completamente invadidos por publicidad por todos lados que nos dice que tenemos que tomar. ¿Quién auspicia a las selecciones de rugby, de fútbol? Auspician vendedores de alcohol. Y de vuelta, no crean que yo no hago nada de lo que estoy señalándoles. Pero yo ya tengo unos cuantos años y yo ya me doy cuenta que puedo caer en algunos vicios. Pero si me asocian el deporte, ¿no? Porque algunos chicos tienen a los traperos de ídolo, otros tienen a los deportistas. Pero si el deporte también lo empiezo a asociar, ¿no?, con consumo de alcohol, vos dirás, bueno, pero una cerveza no es nada. Ah, no es nada para el que no tiene problemas alcohólicos en su árbol genealógico. El que sí lo tiene, sí tiene un problemón ahí. Y que una cerveza no es nada, es que, está bien, no es nada, ya sé que no es nada, pero en la construcción de una adolescencia, tal vez puede ser algo disfuncional. Entonces, si a vos asociás todo el tiempo cosas que en principio son buenas con productos comerciales que pueden afectar la voluntad de las personas, como cualquiera de estas sustancias que les acabo de mencionar, tenés un problema en la construcción de esas nuevas adolescencias. El adolescente no es una persona que sufre, y voy cerrando con esto. Esta idea que el adolescente viene de adolecer porque adolece de algo. No, no es así. Adolescente viene de adultecer. El que está pasando de ser de niño, joven, a adulto. No sufre de nada. Algunos sí sufren, pero puede ser por todo esto. Algunos pueden estar sufriendo por todo esto. Por una sociedad que, además de todo lo que te acabo de señalar, de esa violencia que te propone, de ese machismo exacerbado, de ese utilizar tu cuerpo, de ese de si no ganás plata sos un fracasado y no servís para nada, utilizá las armas, entregate al consumo que te da placer, tomá cerveza todo el tiempo que puedas porque los grandes héroes del deporte parecieran estar asociados. Tal vez los deportistas no toman porque tienen una meta, pero si vos no tenés una meta y simplemente mirás la televisión, en vos queda asociado. Pero te decía, todos estos elementos que uno empieza a encontrar, súmale un factor más, que un pensador del que hablamos a veces en clase y en el libro a veces citamos, que es Byung-Chul Han, te plantea que vivimos en la sociedad del rendimiento, donde todos tenemos que rendir más. Todos tenemos que rendir más, más, más.
Y el otro día estaba mirando televisión también y lo noté. En el momento de las publicidades que vas a ver son todas para que rindas más. No quiero nombrar laboratorios, pero marcas que te dicen que tomando esta pastilla vas a tener más memoria, Focusin, ¿viste? Y que vas a tener más concentración, y que vas a poder tener más energía, y que vas a poder correr más, y ya no vas a correr solamente para el trabajo, sino que vas a poder correr después. Es decir, tenés que rendir, 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 rendir. Bueno, eso es otra variable social que hace que vos, cuando no rendís y cuando te querés tirar a mirar una película, sientas como una suerte de culpa. No, yo tendría que estar rindiendo, o trabajando, o estudiando, o invirtiendo en bitcoins, o mirando cómo va, qué sé yo, la bolsa. Todo el tiempo rindiendo. Bueno, y eso es algo que también afecta a las juventudes, que sienten que tienen que estar rindiendo todo el tiempo, y si no dan con ese rendimiento, se instala un cuadro de tristeza, un cuadro de angustia. Eso tal vez podría explicar eso del adolescente que adolece, esa tristeza que puede tener un adolescente. Pero no es la mayoría de los casos. Es un periodo de transición. Y lo último que les digo es este libro que tardó unos cuantos años en escribirse, por lo menos unos 20, aborda varios temas. Aborda los temas de la conducta delictiva, como estuvimos hablando recién. Aborda también los factores culturales que explican por qué la gente piensa, siente y actúa como lo hace. Por qué Cecilia pudo conseguirle una casa a alguien, pero al desarraigarla del lugar de origen, la sensación es, sí, tengo una casa, soy propietaria o tengo un techo seguro, pero perdí todos mis vínculos sociales. Y nosotros somos seres sociales. Si nos quitan los vínculos sociales, nos matan. Al punto tal que los griegos, cuando te sancionaban con pena de muerte, te decían, pena de muerte, morís, o el destierro. Yo nunca lo entendí hasta que no hice sociología y entendí el valor de las normas sociales. Para un griego, estar fuera de la polis era estar muerto, porque además por él lo mataban afuera. Pero era estar desarraigado, era no tener vínculos sociales. No se podía pensar el griego fuera de la ciudad. Entonces, la importancia que tiene el arraigo. Los inmigrantes, cuando se van de un país a otro, tienen unas tasas de depresión que ni te cuento. Los hijos de inmigrantes suelen tener mayor predisposición a desarrollar esquizofrenia, por esta angustia, por esta sensación de mundo dividido que tiene el hijo del inmigrante. Entonces vemos cómo lo social es como nuestra sangre. Cuando nos falta lo social, nos sentimos mal. Los psicólogos explican el padecimiento de la gente en los cuadros de soledad. Y esto que yo les hablaba de los adultos mayores cada vez más despreciados, el problema que tiene es que si al desprecio vos le sumás que eso le genera aislamiento y eso genera soledad, acelerás un montón de procesos neurodegenerativos, además de procesos de tristeza y angustia propios de quien se queda solo. Todo eso lo sabemos. Por eso es que meto tanto la cuchara ahí. Lo sabemos. Y no estamos haciendo mucho. Estamos haciendo mucho por otras cosas, pero por eso no. Y si no estamos haciendo algo por eso, es o porque no lo vemos o porque no nos importa. Me inclino más por esta segunda opción en un mundo occidental donde el ageísmo, que yo les comentaba recién, parece como que está empezando a nutrir nuestras raíces. Algunas cositas más que aborda el libro vinculadas a por qué los jueces deciden de la manera que lo hacen, por qué los abogados se portan de la manera que se portan. Los abogados estudiamos derecho para aplicar normas jurídicas a casos concretos. Agarro un hecho, lo subsumo en una norma y tengo una acusación o una defensa. Y el juez hace lo mismo, y si le acompañan pruebas, ya está, dicta sentencia. Eso nunca fue así. Y eso lo aprendimos en la facultad siguiendo los lineamientos de Kelsen. Pero la vida práctica no es así. Porque el derecho está lleno de variables sociales que determinan cómo el juez va a aplicar la norma. Un juez prejuicioso la va a aplicar desde su sesgo. Un juez hiperconfeso de una religión particular va a tener un sesgo. De hecho, pasaba, cuando la ley de divorcio surgió en la Argentina, la promulgaron, los jueces del Fuero Civil, que eran algunos, no todos, pero los que eran muy conservadores, te divorciaban, decretaban tu divorcio en 4 párrafos. De acuerdo al artículo tal de la nueva reforma del Código Civil, se decreta el divorcio de Juan y Susana. Las 14 páginas anteriores de esa sentencia eran hablando en contra de la ley que había habilitado el divorcio, sin perjuicio de lo cual, por ser ley vigente, se aplica. Tenías una sentencia de 15 páginas, 14
bastardeando la ley, enojado, señalando la degeneración moral de la sociedad y el fin cercano de la Argentina. Los últimos 3 párrafos, 3 líneas en realidad, eran decretando el divorcio. Eso te va haciendo dar cuenta que el derecho no es siempre lo que la ley establece, sino la interpretación que hacen los jueces, pero cuando ya los están mirando con lupa, dicen, bueno, a pesar que no estoy de acuerdo con esto, voy a hacer lo que dice la ley. Pero te pongo este ejemplo, porque le estaban mirando con lupa. Pero hay miles y millones de casos que no están mirándolos con lupa. Y entonces funciona de la misma manera la mente de los magistrados y magistradas. Tienen sus ideas, tienen sus corazonadas, tienen sus ideologías, y funcionan de esta manera. 14 páginas de su ideología y un poquito cuando hay que dictar una sentencia de la cual yo no estoy de acuerdo, pero me están mirando. Pero el resto de los casos, como están sujetos a interpretación, es más la variabilidad de la personalidad del que te toca que dicte la sentencia, lo que va a dar por resultado el veredicto. Y por eso que los abogados no pueden ser felices, porque es una profesión que vos no podés saber qué va a pasar con lo que hiciste. De hecho, hay estudios que dicen por qué los abogados no pueden ser felices. Una de las variables es esa. Y la otra variable es porque el buen abogado es alguien que todo el tiempo está pensando que la vida es peligrosa. Todo el tiempo está pensando que lo fatal va a ocurrir. Entonces, cuando prepara un contrato, tiene que pensar en las peores escenas futuras. Y entonces te llena de hipótesis, ¿no? De riesgo. Bueno, si es buen abogado, él ya tiene consustanciado eso en su personalidad. Entonces, una persona que vos le decís, che, ¿nos vamos de vacaciones a algún lado? Bueno, dale, vamos, pero vayamos en aviones separados, porque si se cae uno de los aviones, viste, somos padres y queda un padre vivo. Bueno, vos imaginate estar en pareja con un abogado o una abogada que piensa así el mundo. Pero porque lo piensa así es exitoso. Pero eso hace que tampoco pueda encontrar que el mundo es un lugar agradable. Siempre lo juzgamos como peligroso. Entonces, esa forma de pensar que nos convierte en buenos profesionales hace que esté un poco en contradicción con el disfrutar la espontaneidad, con sorprendernos de lo que pueda pasar. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la influencia de la actividad profesional que vos ejercés. Y eso le interesa a la sociología y le interesa a la psicología. A la sociología le va a interesar más, y acá sí cierro, cómo se pueden expresar las emociones. La psicología se mete en cómo vos sentís la emoción. La sociología va a decir, a ver, ¿y los abogados pueden expresar las emociones? Bueno, en la facultad le enseñan que no. En la facultad te dicen Kelsen puro, acá no hay emociones en el derecho. Pero la sociología se da cuenta que en un juicio hay como un código emocional que vos tenés que respetar. Vos tenés el código de fondo, el código procesal, y tenés un código emocional. Hay emociones que vos podés manifestar y otras que no. ¿Por qué? Y porque queda mal. Sociológicamente, te lo explico. ¿Vos podés llorar en una audiencia? No. Y cuando yo hago entrevistas y encuesto a ¿por qué no podés llorar? Es señal de debilidad. Bueno, pero te partió el caso, estás mal. No, 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 no. Te tragás la emoción. Por eso después tienen úlcera, ¿viste? Tanto tragarte la emoción, en algún lado repercute, pero el llanto, ni loco. A lo sumo me dijo una vez, me voy a llorar al baño, pero jamás demuestro la emoción llanto, que es la emoción tristeza. ¿Y la ira? No, la ira sí. La ira está habilitada. Hay una norma social, no escrita, como decía Ceci, no están escritas estas normas, pero que dice, la ira vos la podés mostrar, como abogado, como fiscal, como defensor y como juez. Pero también tiene un límite la ira. Si vos te pasás y ya directamente insultás o golpeas muy fuerte la mesa, ya pasaste el límite de lo que tolera el código emocional. Es como los plazos, ¿viste? Si vos tenés 3 días para presentar un escrito, lo presentaste el cuarto, te pasaste. Esto es lo mismo, vos podés expresar la ira, pero si insultás o agredís, bueno, ya físicamente, esa ira ya desacredita todo lo que hiciste. Entonces así vamos viendo que los abogados y abogadas tienen un manejo emocional condicionado por normas sociales. Y la alegría, sí, la pueden expresar, pero no la pueden expresar en la audiencia. Entonces cuando yo les pregunto, ¿cómo expresas la alegría? No, no la expreso. Digo, pero ganaste. Bueno, no la expreso. En la audiencia no la expreso. A lo sumo le hago como puñitos así, pero en las manos abajo, a mi defendido. Pero no la expreso. Entonces vos imaginate la profesión en la que estamos moviéndonos. O sea, puedo expresar un poco la ira,
La tristeza me la tengo que comer y la alegría la tengo como que también disimular. Al punto que cuando ya tenés muchos casos, algunos abogados te dicen, bueno, sí, pero tampoco que hago una fiesta. Cuando gano, gano, ¿no? Y cuando pierdo, pierde el otro. Entonces empiezan a tener estas especies de muletillas como para poder proteger su autoestima. Y esa es la profesión jurídica. No es solamente derecho positivo, es también cómo yo me manejo a partir de las normas sociales que establecen cómo conducirse, cómo hacer clientes, cómo negociar con las contrapartes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el libro este, como les decía al principio, abarca todos estos temas que le puede interesar a un abogado recibido, un magistrado, un fiscal, pero está escrito pensando en alumnos, para que ya desde el vamos entiendan cómo va a ser la vida profesional con la que van a tener que trabajar. Que no vayan pensando en conceptos abstractos o en categorías simplemente. Todo eso existe, pero tienen que tener en cuenta que todo eso está como interpretado, ¿no?, por los operadores jurídicos, para que no piensen en ideales solamente. Hay que tener ideales, pero para llegar al ideal hay que saber que hay que embarrarse. Uno no puede llegar con los piecitos, con el zapatito blanco al ideal. Se puede llegar, pero el ideal nunca es una línea recta. En la facu nos enseñan que sí, ¿no? Que si yo respeto el debido proceso, la solución es la esperable. La práctica te dice que no. La práctica te dice que el derecho es interpretación. Se dice que un juez dicta sentencia por 10 razones, 9 de las cuales nunca vas a conocer. Y la sociología, la psicología, trata de darte elementos para que conozcas no las 9, pero que conozcas una o dos más, porque eso ayuda a ser un buen profesional del derecho. Así que bueno, con esto les agradezco a todos los que estuvieron acá, los que vean esta charla en el futuro, porque queda grabada. Le agradezco a la Universidad de Palermo de vuelta por la oportunidad de tener un libro de la propia casa, al ex rector Leandro Vergara, que en su momento formaba parte del consejo y le dio el visto bueno, al doctor Fulvio Santarelli, que es el actual decano de la casa y que también promueve este tipo de actividades, a mis ayudantes, adjuntos, a los que están, a los que ya no están, Andrés Brache, que participó, ayudó, Lili Chen, que también siempre participa y colabora, Ana Larrea, que está por acá, Joaquín, que andaba por ahí, Ceci, que te pasaste con la presentación y que mostraste, no lo que tiene el libro, porque el libro es para leer, pero que es una herramienta que sirve o eventualmente puede ser útil. Y cada uno, bueno, la podrá utilizar o no. Yo ya ahí no puedo hacer más. Traté de escribirlo, que sea claro, y el resto queda en el aire, como una moneda que está dando vuelta. Caerá cara, caerá seca. Vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Cecilia. Ahí quedó el link, que lo voy a volver a poner por las dudas para quienes llegaron un poquito más tarde. Estaba Dina por ahí que también me había pedido esto. Y les voy a dejar el link para que entren a la colección. Les agradezco mucho y nos estaremos viendo acá por la facultad porque algunos deben ser estudiantes o futuros estudiantes o ex estudiantes de Francisco o Cecilia. Muchas gracias, Francisco, y saludos a todas y todos.